Durante gran parte de su infancia, Eva Carroll vivió en un lugar remoto, completamente aislado, teniendo por única compañía a su padre Javier, quien, además de dedicar su tiempo en ayudarla a practicar sus lecciones de danza, también le instruía en un simulacro ante el temor de un ataque ocurriera, y cuya razón prefirió siempre mantenerle en secreto. Javier con frecuencia le decía a su hija que crecía con rapidez, destacando su gran parecido con su hermana. Ella, con tristeza, respondía desearía poder recordarla. Cierta noche, el mayor temor de Javier se hizo realidad, sufriendo un ataque por parte de un grupo de asesinos de élite. Javier domina su temple y, con calma, resguarda a Eve, pidiéndole ponga en práctica lo aprendido. Fuera de peligro su hija, Javier continúa combatiendo contra el grupo. Sin embargo, al ser ampliamente superado en número, es sometido. Un hombre de avanzada edad aparece y le reclama por haber traicionado su confianza y la de su clan, quienes, con los brazos abiertos, le recibieron, a pesar de ser un forastero, e incluso le permitieron casarse con una mujer del clan, pero decidió tomar lo que por derecho les pertenece, por lo cual ella tuvo que pagar con su vida las faltas que él cometió. El hombre le menciona si creyó sería todo tan fácil como simplemente marcharse, y le pregunta dónde está Eve. El sujeto le da a Javier un revólver con una sola bala, diciéndole que tiene la oportunidad de terminar con su propia vida para salvar a su hija, de otro modo acabará con ambos. Ella, presa del horror, sin ser consciente, revela su ubicación. Javier utiliza el revólver para atacar. El sujeto se marcha. Sus hombres se disponen a cumplir su misión, terminar con la vida de ambos. No obstante, Javier, con todas sus fuerzas, se opone. Al percatarse la vida de su padre está en grave riesgo y, con el valor suficiente, toma del suelo el arma de uno de los hombres abatidos, percatándose en uno de sus brazos tiene una marca en forma de X. Acto seguido, termina con la vida de su enemigo para salvar la de su padre. Inmediatamente, este último le tranquiliza. Ambos se disponen a partir, evadiendo el fuego enemigo. Javier acciona la autodestrucción del lugar. Fuera de todo peligro y consciente le resta poco tiempo, Javier se despide de Eve, ofreciéndole una disculpa, ya que nunca hubiera querido una vida así para ella. Javier fallece. Al corto tiempo, siendo informado de la situación, Winston, gerente del Continental en Nueva York, visita a Eve en una comisaría, reconociendo en especial por su melodía la caja musical que lleva consigo, se aproxima a ella. De antemano le pide permiso para hablarle con sinceridad.
Eve accede en escucharlo. Winston le menciona su padre era un buen hombre y quería una vida completamente diferente para ella. Sin embargo, cada persona vive de acuerdo con sus propias decisiones, por lo cual, ahora que se lo han arrebatado, él no puede hacer nada al respecto, salvo ofrecerle llevarla con la familia de su padre, quienes cuidarán de ella y quizá algún día se conviertan en su familia también. De tal modo, Winston lleva a Eve a Ruska-Roma. Después de conversar con la directora, Winston informa a Eve ella desea verle ahora. Tras partir, Nogi le pregunta a Winston si Eve sabe quién fue realmente su padre. Él responde no. La directora le menciona a Eve siempre está en la búsqueda de reclutas, además de conocer su sufrimiento, aconsejándole no permita a esas personas del pasado le roben su futuro, aseverando ella puede canalizar su ira. Eve regresa a la sala de espera para despedirse de Winston, agradeciendo su apoyo y mencionándole la directora la aceptó como nuevo miembro de Ruska-Roma. Él le entrega una moneda de oro, le responde tenga por certeza está a su servicio y se marcha. Nogi se presenta ante Eve. Ella le pregunta si conoció a su padre. Nogi le responde él también fue un Ruska-Roma y seguramente ella lo será. Además comenta Funki Kikomora, un espíritu de la mitología eslava que posee una oscuridad en su corazón, por lo cual puede ser vengativo y destructivo. Eve le cuestiona si es como el Boogeyman. Ella menciona salvo con los inocentes puede ser protector, como los dos lados de una moneda, arrebatar vidas o salvarlas. Sin embargo, es algo que solo ella misma puede decidir. 12 años han transcurrido y McCarroll se desempeña en sus entrenamientos con una andallina dedicación, de la que Tatiana, su ahora nueva mejor amiga, se percató desde hace tiempo, pero nunca había tenido el atrevimiento de preguntar el motivo. Ella le responde quiere estar preparada para la acción. Tatiana le menciona desde su infancia siempre ha querido ser bailarina. Eve le dice es una bailarina, la mejor de Ruska-Roma. Las otras habilidades las aprenderá entrenando. Los entrenamientos continúan. Sin embargo, Eve no muestra progreso. Hasta que Nogi, al escucharla decir perdió por ser su rival más fuerte que ella, molesta y le reprende, aseverando la fuerza no determina una victoria, ya que siempre estará en desventaja por ser más débil y pequeña. Dado ello, es vencida por permitir a su oponente definir los términos del combate, por lo cual, si desea ganar, debe improvisar, adaptarse, a hacer trampa. A partir de entonces, siguiendo sus consejos, Eve mejora sus habilidades. Cierto día, Eve se percata las pertenencias de Tatiana han desaparecido y al no encontrarla por ningún lado, molesta se dirige con la directora para preguntarle qué le ha hecho. Ella le responde, Tatiana no tiene las cualidades requeridas para continuar siendo parte de Ruska-Roma. Eve le cuestiona sobre a qué se refiere. La directora le menciona, contrario de ella, Tatiana no posee un instinto asesino. En ella hay tristeza en lugar de dolor. Por lo tanto, ahora están en caminos diferentes.
Eve le dice por qué no le permite avanzar. La directora ordena se lleve a cabo la fase final del entrenamiento. Una mujer, en contra de su voluntad y furiosa, ingresa a la habitación, en donde solo se encontraba Eve. Desde su aparición, no deja de expresar con indignación por terminar siendo una prueba. Resignada, la mujer toma asiento y le pregunta a Eve si la conoce. Ella le responde no. La mujer le dice ser ella en 10 años. La cuenta regresiva comienza y la prueba inicia. Y termina con la vida de la mujer. Una noche, mientras Eve se encontraba en el dormitorio, guiada por la curiosidad de conocer qué es lo que llama la atención de sus compañeros, se dirige a las escaleras, en donde observa a la directora conversar con un hombre a quien nombra Yardani Jovanovic. La directora le comenta, de alguna forma, logró encontrar la manera de salir. Sin embargo, ahora está de regreso en el lugar donde comenzó. ¿Y todo para qué? Con ello, su collar está roto y nunca más podrá volver a pedirle su ayuda. La directora ordena a sus subordinados dirigirlo al bote y toma ventaja de tener la oportunidad de aproximarse al hombre para preguntarle si es Baba Yaga, de quien todos los estudiantes hablan. John asiente y le pregunta cómo logró salir de ahí. Él responde, la puerta frontal está abierta. Ella le menciona, se refiere a cómo comenzó a hacer lo que hace. Él le comenta, eso es algo que, al parecer, ya sabe, advirtiendo la puerta se cerrará más pronto de lo que cree, así que aún puede irse, aún tiene una oportunidad. Y le pregunta por qué él no se fue. John le responde, trabaja en ello. Por indicaciones de la directora, Nogi cita a Eve a una breve reunión sobre lo relacionado con su primer contrato, el cual consiste en proteger a Catra Park por petición de su padre, preocupado por sus competidores puedan utilizarla para algún tipo de extorsión. Su deber es no permitirles ni la más mínima oportunidad. Nogi suministra a Eve con el equipamiento mínimo necesario. Eve lleva a cabo la misión.
2 meses transcurrieron desde que Ip realizó su primer contrato y, durante la ejecución de otro, al eliminar a uno de sus enemigos, descubre en su brazo izquierdo posee la misma marca con forma de X que tenía uno de los hombres que terminó con la vida de su padre. Por tal motivo, la arranca para llevarla consigo. En su camino de regreso a Ruska Roma, en una pantalla gigante, Ip ve un promocional sobre la bailarina estelar Tatiana. Con el fin de obtener información sobre lo relacionado con la marca, Ip le muestra la mano a la directora, mencionando es la misma que poseía uno de los responsables en el deceso de su padre. La directora le responde es la marca de una tribu. Molesta, Ip le reclama por todo ese tiempo saber y nunca haberle dicho nada. Ella, ofendida, le responde la estaba protegiendo de algo que no comprende. Las personas con esa marca no tienen reglas, consecuencias ni piedad y, dado que ellos no interfieren en sus negocios, ellos tampoco interfieren en los suyos, siendo un pacto tan antiguo como la propia Ruska Roma. Ip le pregunta por qué la tribu intentó llevársela aquella noche. Ella le advierte no los encontrará y buscarlos solo provocará caos, razón por la cual le ordena olvidar por completo el asunto. Sin embargo, Ip visita el Continental y se dirige con el recepcionista Sharon, mano derecha de Winston, pidiéndole un momento para hablar con el gerente. Sharon, al enterarse no tiene una cita agendada, le solicita su nombre, mencionando le informará si es posible. Winston recibe a Ip. Ella le comenta su propósito. Él le sugiere no los busque. Ella le comenta a la directora ya le ha advertido sobre ellos y las reglas. Dada la actitud de Winston, Ip hace valer su moneda. Él le aconseja considere cualquier información que crea poseer podría haber sido mejor para ella no haberla conocido. Winston le revela ellos no son una tribu sino un culto, el cual no arrebata vidas por negocio sino como deporte. Su ubicación precisa es desconocida. Sin embargo, dado que los mantienen monitoreados durante sus estancias en las diferentes sucursales del Continental, pueden localizarlos, asegurando uno de ellos se encuentra en ese justo momento hospedado en la sucursal de Praga. Winston se comunica con Muriel, una contadora de la administración, para solicitar la información más reciente sobre Daniel Pine. Ella informa un contrato fue presentado hace 3 días por la cantidad de 2 millones. Actualmente se encuentra hospedado en la habitación 315 del Continental en Praga y no hay registro de llamadas salientes. Winston solicita una copia de la información. Sharon aparece para notificarle a Winston tiene una llamada del director. Él le entrega la copia a Ip y le desea buena suerte. Ella se marcha. Una vez en Praga, Ip reserva la habitación 314 por una noche. Una mujer se percata de ello y ordena a un sujeto con francotirador mantener como objetivo a Pine, aprovechando pueda haber actividad, dado que posiblemente alguien desea la recompensa. El sujeto observa a Ip ingresar a la habitación de Pine, detallando tanto su apariencia como la situación. En el interior, Ip se percata de una trampa situada en la puerta principal y de la presencia de un infante. Al poco tiempo de presentarse, Ip es encañonada por Pine. Él pide a su hija, Ella, se resguarde detrás suyo. Acto seguido, pregunta a Ip qué es lo que quiere. Ella le responde solo querer saber dónde se encuentran los sujetos que poseen la misma marca que él tiene y fueron los responsables en el homicidio de su padre. Pine le menciona no tiene idea de lo que se enfrenta. El sujeto del francotirador le notifica a la mujer, ambos solo conversan.
La mujer solicita duplicar el monto del contrato por Daniel Pine. Todos reciben la actualización. Daniel le dice a Eve ha empeorado las cosas, ya que los sujetos a los que busca tienen rodeado el hotel, esperando a alguien rompa las reglas. Momentáneamente fuera de peligro, Eve le pregunta a Pine por qué desean acabar con su vida. Él responde porque es la única manera de recuperar a su hija, pues nadie sale del culto. Por lo tanto, reconociendo Eve es un Hikikomora, le pide cuide de su hija para poder resguardarla, ya que merece una vida mejor. Eve accede y llevan a cabo el plan. Sin embargo, mientras observa a Daniel forcejear con un enemigo, baja la guardia y cae inconsciente. La mujer de nombre Lina reporta a su superior la captura de Ella, mencionando la presencia de una mujer en compañía de Pine, al parecer no interesada en el contrato y cuyo nombre aún no conocen. Sin embargo, fue dispuesta a la seguridad del Continental. Eve aboga por su vida ante los guardias del Continental, aseverando ella no cometió ninguna falta, puesto que fueron ellos quienes comenzaron. Además, no terminó con la vida de nadie. Los guardias deciden perdonarle la vida, ordenando termine su estancia en el hotel. Y visita Lubezke Poshevi y utiliza una moneda de oro para pedirle información al vendedor sobre los sujetos que busca. Él menciona nunca han visitado la tienda. Seguramente ella conoce más sobre ellos que él y asegura prefiere ser así. Eve no insiste más en el asunto y accede a la invitación del vendedor para ver la mercancía.
Sin embargo, al poco tiempo son atacados. Al percatarse fueron los sujetos que Eve busca quienes los atacaron, el ajuste de cuentas se vuelve personal. Por lo tanto, le revela, si bien su ubicación exacta es desconocida, dado que todo quien los busca no vuelve a ser visto, existen rumores sobre si han reunido en algún lugar, en lo profundo de las montañas, más allá de Merced y Verkij. El vendedor brinda a Eve armamento y un auto. Durante el trayecto, la directora de Ruska Roma se comunica con Eve, reclamándole por desobedecer sus órdenes sobre olvidar por completo el asunto, poniendo en riesgo de destrucción a toda la familia por su motivo egoísta, creyendo ella nunca se iba a enterar. La directora le pide regrese de inmediato o, de otro modo, no tendrá opción y termina la llamada. Sin ser consciente, a lo lejos, en lo alto de una torre, un hombre le vigila. Cerca de su destino, un negocio local llama la atención de Eve, debido a que exhibe una colección de cajas musicales idénticas a la suya que mantiene como recuerdo de su infancia. Al interior, después de ordenar un café, Eve se percata, ante su presencia, algunos de los clientes prefieren retirarse. Un sujeto entra y conoce bien sus intenciones. La empleada, quien se identifica como Agneka, alerta vía telefónica sobre el ataque de un intruso, pidiendo una pronta intervención.
reconociendo la intrusa representa una amenaza seria por motivo de eliminar al equipo enviado para su captura. El sujeto de la torre se identifica como el ojo ante su canciller para informarle la intrusa no ha sido neutralizada. Él le ordena inicie el protocolo de seguridad. Finalmente, Eve es capturada y reconocida como un miembro de Ruska Roma. El canciller visita a su nieta Eda. Sin embargo, para ella, su abuelo no parece ser de su agrado. Al él cuestionarle sobre si no le dirigirá la palabra, ella le responde preguntando por su padre. Su abuelo le contesta: su padre faltó a las normas al intentar alejarla de ellos. Ella le dice a su abuelo odiarlo. Él menciona dicho odio la hará más fuerte. Lina interrumpe al canciller y le informa que la forastera fue capturada con vida y es de la Ruska Roma. El canciller mantiene un breve interrogatorio con Eve, mediante el cual descubre sus verdaderos motivos, puesto que, después de él mencionar, conoció a su directora hace tiempo en Moscú y, a pesar de no ser una mujer agradable, tuvieron una respetuosa conversación en la que coincidieron sobre el entendimiento de los roles que juega cada parte y, más importante aún, aquellos que no deben desempeñar. Ella por sí misma confiesa no seguir órdenes de Ruska Roma, sino un deseo personal de venganza por haber terminado con la vida de su padre al intentar separarlos. El canciller se sorprende al reconocer la situación y simplemente se marcha. A las afueras de la sala, Lina lo aborda y le pregunta por ella. Él le menciona no trabaja para Pine, sino busca venganza, revelando es su hermana. Eve se libera. Lina acaba con uno de sus compañeros y apunta a su hermana. Eve toma provecho de la falta de determinación por parte de Lina en jalar el gatillo para huir. Eve desarma a Lina. Esta última le menciona todo este tiempo creyó había fallecido. Eve no comprende la situación. Lina, llamándola por su nombre, le revela ser su hermana, confesando comprender la decisión de su padre de solo llevársela, dejándola, pues para ella ya era demasiado tarde al haber arrebatado por primera vez una vida, por lo cual creyó para ella, al ser menor, todo sería diferente, pero al final la sangre no miente. Eve le responde no ser iguales, su gente terminó con su padre. Lina le dice por consecuencia de su falta, misma que también sufrió su madre, y aquella noche el canciller intentaba rescatarla,
trayéndola de nuevo a casa. Un miembro de las fuerzas del canciller le informa a Lina y la forastera se encuentran conversando al interior de la cabaña 83. Él le ordena terminar con ambas. Lina, con sus últimas fuerzas, le confiesa a Eve siempre haberla extrañado. Lina pierde la vida. Y escucha al canciller por la radio preguntar a sus fuerzas si han terminado. Ella le responde: no se termina hasta que acabe con su vida. Temiendo por su vida, el canciller se comunica con la directora de Ruska-Roma para informarle uno de sus miembros ha faltado al pacto de siglos de antigüedad, por lo cual no le interesa si sigue sus órdenes o no. Hará sufra toda Ruska-Roma las consecuencias, salvo logre se retire. La directora le menciona, dado que opera en contra de la voluntad de la Ruska-Roma, no le es posible disuadirla. Sin embargo, puede mandar a alguien capaz de encargarse de ella. Pero, de ser así, deberá comprometerse. Y sus fuerzas se mantendrán ajenas a la operación. El canciller advierte, si llegada la medianoche aún sigue con vida, las consecuencias serán inevitables. La directora le solicita su ubicación, asegurando es un secreto que se llevará a la tumba. Concluida la llamada, Noki, con discreción, le pide reconsiderar su postura, ya que Eve es parte de la familia de Ruska-Roma. La directora le responde, ella tomó su decisión. De tal modo, Baba Yaga arriba a Hallstatt. Al inmediatamente verlo, el canciller se sorprende por su presencia y ordena a toda su gente no intervenir en la casa del lobo hasta que las campanas suenen. De otro modo, serán expulsados. John encuentra a Eve. Ella le pregunta si la directora lo ha enviado para terminar con su vida. John le responde, todo depende de sí misma y la decisión que tome. Ella le menciona la vez en que se vieron en el teatro. Le pregunta si le recuerda, si recuerda su decisión, ya que aún es la misma. No piensa irse. Eve inicia un enfrentamiento contra John. En el cual Baba Yaga le perdona la vida en diversas ocasiones y en cada una le recuerda puede retirarse.
sometida y con su vida dependiendo de la voluntad de John Wick, Eve le confiesa al canciller es el responsable del homicidio de su padre. John le dice saberlo. Ella le pide la oportunidad de acabar con él. John se lo permite, solo hasta llegada la medianoche. Si no lo logra, ambos son conscientes de reglas y consecuencias. El ojo informa al canciller. Baba Yaga dejó libre a la forastera. El canciller reactiva los protocolos de seguridad e informa como máxima prioridad cazar a la forastera.
Al ser incapaces las fuerzas del canciller de detener a Eve, lo que la convierte en una amenaza inminente, el Ojo se dirige personalmente con el canciller para aconsejarle se retire. Él en un principio se niega, aseverando en 200 años ningún líder de Hallstatt ha abandonado la sede para buscar refugio, pero al ser informado perdieron el rastro de John Wick, termina por acceder, llevando consigo a Ella. Desprotegido por eliminar a sus escoltas, el canciller reencara y le cuestiona si en verdad cree pueda salvar a Ella de todo ello, ya que, sin importar lo sucedido, todo continuará igual. Después de todo, nadie mejor que ella sabe no se elige ser un asesino, se es elegido. No es posible cambiar el destino. Al aproximarse la medianoche, y termina con la vida del canciller. La directora se comunica con Yardani. John informa está hecho. La directora pregunta si ella perdió la vida. John responde fue él quien la perdió. La directora dice estar bien y termina la llamada.
Un nuevo contrato por Eve McCarroll con el valor de $5 millones es emitido.